Pasaron unos meses y una mañana de un jueves, porque ya los sábados no eran de vacación, no existía la semana inglesa en Europa todavía como aquí, los colegios católicos tenían el jueves como día de vacación intercalado. Y se hacían labores, se hacían deportes, se salía ocasionalmente a los museos o de paseo. Entonces yo estaba cerca de la piscina, me mandó llamar y fui inmediatamente. O sea, la obediencia pronta es una característica muy específica ahí. Y estaba otra persona dentro de la enfermería y me empezó a hablar de sus problemas y cómo tenía permiso del Papa Pío XII para que unas religiosas le dieran masaje en sus miembros viriles por un problema que él me explicó que tenía de interferencia de las vías seminales y la vía de la orina. Yo, como he dicho en mi testimonio, me puse muy nervioso. Es solo tratar de estas cosas súbitamente, sin mucha preparación, y me pidió si yo podía darle masaje. Yo no había notado cuando entré, sino la oscuridad y que estaba esta persona de pie, pero cuando ya comenzó esto, me llamó la atención que esa persona no se fuera, que se quedara y que en presencia de él me pidiera esto. Entonces, yo con una mano muy tensa, que él me llevó hacia sí, me di cuenta de que tenía su miembro excitado y eso me puso más nervioso. Entonces, él notó que mi mano se resistía, los dedos, que es donde tenemos el tacto más fino, se resistía y me la rechazó como con enojo, diciendo, no sabes hacerlo. Entonces, yo estaba sentado al borde de la cama, él me había pedido, había yo llegado y había puesto una almohada entre él y yo porque yo estaba sudando y me daba pena. Él la quitó y me dijo que no me preocupara. Y así estuvimos platicando. Pasó el tiempo en una casi completa oscuridad porque las persianas venecianas de allá son de madera y tienen intersticios, entonces pueden abrir a voluntad. Entraba muy poca luz. Esta otra persona estaba mirando hacia las canchas de deportes, tenis y básquetbol que daban hacia ese lado de la enfermería y se acercó hacia mí y me dijo que quería explicarme cómo y dónde le daban los dolores. Naturalmente yo me puse mucho más nervioso, me encogí sobre mí mismo y traté de rechazar firmemente lo que él quería hacer. Él insistió completamente y yo no pude vencerlo. No pude vencerlo porque yo era un muchacho de poca edad y él tenía ya 34, 35 años. La persona que estaba ahí no me ayudó y eso siempre lo he resentido. Yo nunca había tenido una masturbación. Por primera vez en mi vida me violentó de tal manera que me hizo sangrar el miembro, el frenillo, y como digo en mi testimonio, durante varios días yo tuve dolor porque no podía pedirle a nadie que me curara, no podía decirle al enfermero. Me sorprendió mucho que cuando yo sentí eso, me levanté desobedeciéndolo porque me insistía en que me quedara y me fui a mi cuarto. Caminando lentamente, sentí el semen tibio y me fui a cambiar. Los jueves ya teníamos ropa limpia, entonces me fui a cambiar y me senté en mi cama llorando. Nuestros padres obviamente estaban lejos, no podíamos contar estas cosas, había teléfonos en el colegio, pero las conferencias se tenían que pedir, tardaban 8 horas y para nosotros estaban completamente vedadas. La correspondencia era toda censurada, la que entraba y la que salía. Cuando yo regresé, porque regresé, no podía desobedecer a ese grado, él me dijo que volviera, ella estaba preparándose para salir, íbamos a comer probablemente por primera vez esa primavera, a fines de marzo, en las bancas que estaban junto a la piscina, y él se preparó, se puso la bata blanca que solíamos usar para esas ocasiones, y caminamos, y al ir caminando me dijo, no le vais a decir nada de mi enfermedad,
ni al padre Lagoa, ni al padre Arumí, que eran los dos únicos sacerdotes que estaban en el colegio. Entonces, yo así lo entendí. Seguimos platicando en estos términos, pero fue como si al cerrar la puerta aquello no existiera más. Cuando llegó al lugar en que estaba el resto de la comunidad esperando, él de pie bendijo la comida, se sentó y con muy buen humor empezó a platicar, como yo cuento en mi testimonio. El tiempo sigue pasando ininterrumpida con él. Recordémoslo siempre. Al final de la vida, solo queda lo que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos los hombres. Muchas gracias. Años de este programa, medio siglo, una historia, transmitido en CNI Canal 40. Uno podría decir que qué distintas se ven las cosas hoy, pero esas personas que dieron testimonios tan valientes como José Barba siguieron diciendo lo mismo, a pesar de que los medios de comunicación se cerraron, a pesar de que fueron atacados de muchas maneras. 13 años después, la historia les da plenamente la razón. 12 de mayo de 1997, medio siglo, una historia. En otras cosas, el secretario